Bienvenidos todos a no sé en la etapa en que están ahora. Estoy grabando entre de esta cuarentena del coronavirus, pero tenía ese plan de hacer esa grabación de un taller que quería hacer justo después de cerraron todos para la cuarentena. Y es un tema de, ojalá estén bien también con esos efectos de ese como, no sé, quiere decir como un poco de tragedia en una manera que nos afecta, pero entre todo eso también hay buenas cosas que están saliendo, como en el desierto. Y el desierto y cuaresma es un tiempo de cuarentena de Jesús, realmente que estamos entrando en eso, en la iglesia todos los años, en forma de preparación para la Pascua, pero en ese acto de unirse con Jesús en su tiempo en el desierto de 40 días, donde no hay nada, pero encuentra una comida él, y encontrando su comida, nosotros también podemos, y a través de, en este caso, a través de los evangelios, que son regalos para nosotros, en que podemos encontrar comida. Comida en el desierto. Ese es el tema de ese. Fue un taller, ya va a ser solo una presentación. Entonces, mientras yo estoy hablando, voy a hablar directo. No tengo descansos como haríamos en persona. Pero les sugiero que cuando quieren tomen descansos por dar la pausa en el video cuando quieren, porque todos necesitamos unas pausas. No tenemos actividades en línea así tampoco, pero ojalá se les sirva así. Entonces, comida en el desierto. Quiero comenzar con los orígenes de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque para conocer, por ejemplo, una persona, tal vez se encuentra con una persona y si quieres conocer más de la persona, queremos realmente conocer más de la historia de la persona, dónde trabajabas, dónde creciste, de dónde eres. Y luego tal vez nos encontramos con los papás, los padres de esa persona, y sabemos más de dónde sale esa persona, qué es el origen de esa persona. Y ese todo que descubrimos sobre la persona, la historia y todo, o los amigos y todo eso, yo lo llamo contexto. Contexto de una persona, contexto de una cosa también. Y para los 4 evangelios, ¿qué es el contexto? El contexto nos da la capacidad de entender, conocer, y de ahí la esperanza en este es conocer más para descubrir las frutas y un comida en eso para alimentarnos espiritualmente de los deseos, los hambres del corazón, que son al más profundo de nosotros. Entonces, los orígenes de los 4 evangelios, yo comienzo con lo que pasó es desde la vida de Jesús, a la vez que se murió en el Viernes Santo, a ese punto ya no podía ser más personas de conocerle en persona en su vida humana. O sea, ya llega la cantidad de los testigos que van a existir. Porque luego no es imposible conocerlo en esa vida que ya se acabó, ¿no es cierto? Entonces ya comenzamos en el Viernes Santo, en la Pascua, con una cantidad de testigos. Y estos testigos no pueden aumentar porque ya se acabó la vida. Pero luego, otra cosa es, pues sí pueden disminuir, ¿no es cierto? Porque los testigos sí se van a morir. Poco a poco esa cantidad de testigos se van a morir. Y en él llegan hasta el Pentecostés y tienen una cantidad de experiencias con Jesús y no saben en una manera qué hacer con eso. Tienen miedos, tienen dudas. Y cuando llega el Pentecostés es un momento cuando viene el Espíritu Santo. Y ese
les da un impulso para salir, un impulso para tomar acción y hacer algo con esas experiencias. Son testigos y van a ir compartiendo de esas experiencias. Y yo dibujo aquí un punto verde. Aquí comienza en el grupo de tantos días, podemos decir, la mayoría de allá extendieron por algunos lados, ¿no? Pero luego, después de Pentecostés, comienzan en una manera a salir por varios lados. Ahora yo tengo una mapa que es más o menos no sé cuál siglo, el primero o segundo siglo, y esas son las comunidades cristianas en los inicios. Yo estoy poniendo puntos que son próximos, o sea, no son exactos. Yo hice rápido a la mano para indicar una dinámica de la forma de salir. Y ve que los puntos tienen tintos diferentes de verde. Y eso significa que cada testigo tiene su forma de experimentar a esa persona que es Jesús. Y tiene un tinto diferente, depende el tiempo y cuánto tiempo dura, qué fue el contexto, las condiciones de conocer. Entonces, ese es un dibujo para expresar eso, que han extendido por varios lados, especialmente por el Imperio Romano, donde salieron, en esas edades salieron con la Pax Romana, que es muchas vías, nuevas carreteras por todos lados, entonces era más fácil pasar por el Imperio Romano. Y luego lo que pasa es ya comienzan a salir nuevas comunidades que son afectadas por esos testimonios y viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y ese forma una respuesta, esa respuesta dentro de la persona al testimonio de estos testigos. Y forman comunidades. Y entre esas comunidades también comienzan a formar escritos. Ya hoy en día la mayoría de la gente pueden leer y escribir. No todos, pero la mayoría. Entonces no pensamos tanto en qué difícil es para escribir. Pero podemos decir como hoy en día para sacar un póster, algo así, o una gigantográfica, algo así. No es algo que todos pueden hacer, no todos tienen esas capacidades de la tecnología. Tienes que ir a un especialista, ¿no? Es igual, podemos pensar igual en esos días. Para escribir cosas se necesitaba un experto, un especialista en escribir. Entonces, comenzar a escribir cosas, habían personas contrataron tal vez, o fueron cristianos también, que pasaron sus recursos, sus tiempos a ser escritos. Y salieron poco a poco algunos por aquí y por allá. Sobre tiempo, como la gente pasa de un pueblo a una iglesia, una comunidad a otra, llevaron un poco de esas formas de escritos, digamos, o dichos de los escritos. Y hay un proceso de intercambiar poco a poco, polinizar una comunidad con otra, y los escritos pasan por uno a otros, algunos tal vez pasan más de otros, y sobre tiempo los escritos están aumentando, dispersando un poco de varios lados, y los testigos, la cantidad de los testigos originales, hablamos, está siguiendo a bajar. Y bajando hasta que llega un momento cuando dicen que ya tenemos variedad de comunidades, ya sabemos de eso, escritos por aquí, por allá, algunos son más en común, otros no. Y llegó un momento de decir que tenemos que compilar esos escritos. ¿Por qué? Porque esa es una obra para testigos, y, o sea, los testigos deben ser metidos en eso. Si no lo hacen sí mismos, que sean parte de ese proceso. ¿Para qué? Para que el mensaje que ellos han llevado, el testimonio, está capturada. Y ellos, para agregar y compilar las cosas, se necesita un ojo.
y una presencia de esa experiencia original, un testimonio original, un testigo original. Entonces, antes de que se mueran todos los testigos, tenemos que compilar los escritos, tenemos que agregar y unirse un poco esa iglesia, las tradiciones de las iglesias un poco. Y fue una etapa entre más o menos digamos, como 60 o 70, el año 60 o 70, hasta tal vez 110, algo así. Una etapa de agregar, de compilar a los escritos. Y varios autores han hecho su forma. Y puedes ver que cada uno, yo he puesto 4, porque vamos a llegar a los 4 evangelios, ¿no? Pero habían otros también. Y fue un proceso de podar un poco esa compilación y eso no. Y eso es forma de discernir cuál es realmente captura el testimonio y cuál no. Pero puedes ver que yo he hecho una forma de ver que cada uno tiene algunos colores y formas iguales. Es que hay algunos escritos que existen en varias de estas compilaciones que es igual. Y algunos que son diferentes y también son ordenados diferentes en los evangelios a veces también. Y en eso hay una compilación que es un poco diferente, tiene cosas que no están en nosotros. Pero ese es el efecto, el intento es así dinámico. Y ya llega un momento cuando ves que no hay testigos, ya se han muerto todos. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos con comunidades, con sus costumbres y llegamos con estas compilaciones. Estas compilaciones van a ser, como sabemos, los 4 evangelios. Primero de eso quiero revisar qué hemos dicho. He dicho que primero fue una salida de los testigos por todos lados y luego subieron escritos y luego estos escritos fueron compilados, agregados en paquetes, o sea, por personas, si no son testigos, son colaborando con testigos. Y el intento de todo eso es que hay testimonio, hay un testigo y testigos que pueden integrar esas compilaciones y tejerlos bien para que sale en el mensaje, el testimonio que es auténtico, ¿no? Y voy a usar la analogía. Y eso es, podemos decir que cuando salieron los testigos, esa es la siembra. Y aquí es una foto que cogí del internet. Y son gente que están sembrando el maíz. Y en otro lado es la cosecha, porque los testigos se van en la siembra. Sus testimonios son como ellos mismos, son como semillas, sus testimonios, la vida dentro de ellos. Y luego nacen, florecen comunidades y hay una cosecha de esos escritos que es una fruta. Y tengo aquí una foto del cacao que voy a usar en esa presentación a representar la fruta, el fruto de la cosecha que conseguimos. Ya, entonces esa es la analogía para entender qué es la dinámica en que fueron escritos los 4 evangelios. Y cómo desarrolló eso es por el Espíritu Santo. Al llegar al Espíritu Santo es como si fue una bolsa. Esa cantidad de testigos fueron una bolsa llenada de semillas. ¿Y qué hacemos? Llega el Espíritu Santo y ya se van sembrando, ¿no? Y luego salen en frutos y esos frutos están cosechados. Y salen en esos, ya son documentos que capturan ese efecto de la vida
que es fruto del testimonio de cada de estas comunidades cristianas, de esas iglesias. Estos son los 4 evangelios y en estos vamos a encontrar nuestra comida. Ese es el punto, es que después de la cosecha ya tenemos comida. Y el intento de esta presentación es primero entender eso. Es bien importante entender ese proceso, porque la manera de encontrar la comida en esos evangelios no solo respeta, sino refleja la manera en que fueron hechos. Los 4 evangelios aquí es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, como les dije, aquí hay algunas cosas en común. La manera en que han ordenado puede cambiar, porque los testigos y sus compañeros, tal vez es una persona, tal vez es una persona, algunas personas colaborando y luego salen esas compilaciones. Pero ponemos un nombre nomás, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a mí no me importa si ese primero, por ejemplo, fue escrito por Mateo, un hombre nombrado Mateo. A mí no es tan importante. En esos días sabían poner un nombre en cada cosa que fue escrito. Y no era tan importante que esa persona fue exactamente, ese es el nombre de la persona que lo escribió. No es así. Es que pusieran nombre, porque todo tenía que tener nombre y poner un nombre justo, que representa algo. Entonces, si era Mateo, bueno, si no es Mateo y otra persona colaborando, a mí no me afecta ni mi fe, ni lo que yo como de eso, lo que encuentro. La idea es lo que expliqué, es que el proceso de hacer esos evangelios es un proceso del Espíritu Santo y los testigos. Y las personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo, que recibiendo el testimonio y han participado en escribir sus partes y esas compilaciones que han llegado. Y ponemos el nombre Mateo, tal vez fue él. Y hay mucha investigación sobre que sigue hasta hoy en día en cómo entender y las raíces de eso. Hoy en día creen que Marcos era el primero. En los principios creyeron que Mateo era el primero, pero ya se ha cambiado. Segundo Mateo, Marcos en más o menos creo que era 65, algo así, o 70, Mateo en 70, Lucas en, o sea, 70, 80 y 90, algo así, y Juan en 110, algo así. Siga investigación por los eruditos en esas cosas. Pero esa dinámica en que se formaron, eso es lo más importante saber. Entonces, cada uno tiene un autor que es humano, que sea una persona o algunas personas, y el Espíritu Santo, que es Dios. Tiene un tiene un autor humano y un autor divino. Y lo que dice el autor humano es lo que dice el autor divino. Ese es otro punto importante. Ya vamos a ver un poco cómo ven esos evangelios. El Mateo es un poco más grande y Lucas lo más largo, Mateo más corto. Ve que esos he puesto un color parecido porque ellos tienen mucho más en común. Se llaman los evangelios sinópticos. Aquí es el Evangelio de Juan, que fue escrito luego y tiene mucho menos en común con de estos evangelios. Y lo importante es que cada uno tiene un mensaje. Cada uno tiene un mensaje. También cada uno tiene una audiencia específica, y por medio de eso, también una audiencia que incluso todos los cristianos, nosotros cristianos, ¿no? Pero primera audiencia es la audiencia que es específica
Y yo creo que fueron escritos con eso en mente, que ese es para ellos, pero porque Dios hace ese, es para ellos mismos, pero también para todos. Ahora Marcos tiene su propia audiencia, Lucas y Juan también, su propio contexto en que fueron compilados. Entonces, cosas que es, porque cada historia es diferente. Cada historia tiene su propia, o sea, no solo pasajes, pero el orden también cambia. Y vamos a ver un poco de eso. A veces hay cosas que son al contrario entre algunos evangelios. ¿Qué fue la historia real? Y eso es hablo un poco de eso porque la historia real es algo en que ¿qué realmente pasó con Jesús? Queremos saber los hechos, la realidad de su vida. La cosa es que como hace Dios, y tenemos para saber el misterio que Dios tiene, que Dios es, Dios nos envía un mensajero. Siempre ha sido así en la historia del pueblo de Dios. Dios elige una persona como mensajero y ese mensajero pasa a otros. Ese mensajero tiene un mensaje y si la gente quiere conocer el fuente, que es Dios del mensaje, tienen que escuchar al mensajero. Ahora, ¿qué es con ese mensajero? Es una persona pequeña, es una persona bajo, no tiene la grandeza y el poder de Dios. Es completamente al opuesto. Es que queremos saber un misterio tan grande, un misterio, wow. ¿Cómo? Solo por escuchar un mensajero que es pequeño, sencillo, y no tienen ese puesto de sin poder, sin autoridad y todo eso. Tenemos que primero entender, porque si no escuchamos al mensajero, realmente no podemos conocer a Dios. Y ese es el efecto aquí. Quiero decir eso porque aquí, para conocer esa historia real, es un misterio. Es un misterio. Es el misterio de Dios. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? No escribió nada Jesús. No había grabación de video. Lo que tenemos es el testimonio de la iglesia y en la forma escrita está aquí. Aquí es el testimonio y tenemos 4 mensajeros y que para nosotros es confiar en cada mensajero, escuchar su mensaje de cada uno. Y si escucho el mensaje de cada uno, ¿qué quiere decir? Estoy escuchando a los mensajeros que me mandó. Y poco a poco, tú vas a entender y ver, Dios te revela un poco más de la historia real. Eso es importante. Dijo en un pasaje que Jesús se goció y dijo que, Padre, tú has escondido esas cosas por los sabios y inteligentes y los han revelado a los pequeños. Y esa es la idea, es que nosotros queremos saber eso, pero nosotros queremos la vía corta. Queremos saber directo. Si encontramos una contradicción entre los evangelios, pensamos, ¿por qué? Es un bloque, o sea, nos tapea. ¿Por qué? Porque queremos saber eso y que nos falta escuchar lo que quiere decir él, Marcos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir Marcos? Y esperamos en descubrir y enterarnos qué es la historia real. Esperamos en eso. O escuchamos qué quiere decir Lucas. Y poco a poco, cuando damos el puesto, realmente el respeto de cada testigo, qué quiere decir, poco a poco nos revela. Tenemos una vista a esa historia real. Saber y entender la historia real es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, nos revele, porque Dios es un Dios de revelación. Y quiere revelarnos.
Pero lo que quiere es, tenemos que escuchar el mensajero. ¿Por qué? Escuchar el mensajero es primer paso en conocer a Dios. Si no entendemos que Dios es un misterio, los dejo así, pero yo estoy convencido en eso. Entonces, escuchar al mensajero es el camino de entender la historia real. Otra cosa que quiero decir es obstáculo. Lo que pasa es en la iglesia tenemos muchas cosas que usamos para las devociones, las liturgias, celebraciones que sí integran estos aspectos de los evangelios. ¿Por qué? Porque nos sirve para entrar en un misterio. Les doy un ejemplo, es en el pesebre, por ejemplo, o el Belén, como se llama también. ¿Qué tenemos en el Belén? Tenemos, bueno, el Jesús, pero tenemos la estrella y los Reyes Magos. También tenemos a los pastores, ¿no? Pero esos son de dos evangelios. O sea, el Mateo tiene a los Reyes Magos, Lucas tiene los pastores. Pero ¿qué debemos hacer? Si queremos un pesebre, ¿debemos hacer uno u otro? Entonces integramos los dos. Y es bueno, les sirve. Pero también, realmente, la idea es que nos quedamos o nos damos cuenta que eso realmente son combinando de los evangelios y no como era real. Es que ponemos el pesebre y ponemos los Reyes Magos y los pastores juntos también. Pero no sabemos si llegamos al mismo momento. Probablemente no, es que tienen en otros evangelios primero, pero no hay ningún pasaje que dice que se encontraron ellos. Pero usamos el pesebre, el Belén, para expresar todos esos elementos de una manera adecuada para celebrar la fiesta de la Navidad y nos ayuda a entrar en el misterio. Es entender el puesto de tradiciones de la iglesia, pero también el puesto de la escritura y cómo leer especialmente los evangelios de la escritura. Y entonces eso es útil. Una familia, bueno, una idea es que este año vamos a hacer un pesebre basado en Mateo. Próximo año uno basado en Lucas, algo así. Bueno, es otra posibilidad también, ¿no? Que cada uno tiene sus cosas diferentes, eso, chévere. Pero es un poco más complicado, ¿no? Entonces, para hacer algo más sensible para todos es hacer un Belén que incluye todo y ponemos todo mezclado. ¿Por qué? Porque no es obstáculo. Otro lado donde se necesita también entender la escritura, que la historia real no es expresado exactamente en el pesebre. Y ponemos otras cositas en el pesebre. Algunos ponen en el Belén animales de otros o casitas y todo. Bonito. Eso no es la historia real, pero nos ayuda a entender eso. Y de hecho, el Belén nos debe de ser que realmente es una representación de la historia real que no sabemos exactamente cómo era. Pero nos ayuda para entrar en ese misterio pasado por los testigos. Y esa es nuestra fe. Entonces, ¿qué es el punto de eso? Es que cada evangelista tiene su propio mensaje y tenemos que escuchar cada evangelio por separado, separarles. Tan importante para entender los evangelios. Ok. Ahora vamos a enfocarnos entonces en un evangelio. Vamos a quedarnos dentro de Mateo y ya he encontrado, o sea, otra persona me ha enseñado, otras personas me han enseñado de esas cosas. Debo decir, dar gracias y reconocer que yo aprendí mucho de la vida espiritual de los Oblatos de la Virgen María, que es una congregación italiana, pero tiene presencia también en Estados Unidos y en Boston, donde soy. Algunos de ellos
especialmente 2 sacerdotes en particular, aprendí tanto de ese entendimiento de la escritura y la vida espiritual, cómo ser discípulo en la vida en la iglesia. Entonces lo que yo estoy haciendo es exactamente lo que he hecho los escritores de los evangelios. Es que yo he recibido mucho y estoy también poniendo mis propias ideas para aumentar y tejer juntos lo que yo he recibido. Y el testimonio que yo, en mi experiencia la experiencia con Jesús en la iglesia, y también lo que yo he recibido en eso. Entonces, porque he recibido mucho y en varias maneras agregando, compilando en una manera de lo que recibo a un momento y otro momento, y yo hago en el interior, yo tejo eso y forma una solo como idea según también mi experiencia. Entonces estoy haciendo como ellos, agregando otras experiencias y testimonios también dentro del mío y tejándolo de una manera. Entonces les doy gracias y quiero expresar eso dentro, que no es solo una idea mía, sino algo que yo he como cosechado sobre años, desde casi 20 años. Bueno, ahora quedamos en Mateo y esa es vamos a buscar dentro de él pistas. Y lo que pasa es porque el evangelio fue tejido, mejor dicho. Perdón, el idioma siempre es un obra en proceso, pero he tejido estos escritos y han añadido a sus propios también. Cada uno de los evangelistas. Por hacer eso, puedes ver que está tejado o integrado juntos. Y yo uso tejido, mejor dicho. Tejido entre todos hay como la palabra que me escapa es en inglés stitch, pero es una palabra que quiero usar mucho, entonces voy a seguir. Eso. Una puntada. Una puntada. La puntada conecta 2 puntos, ¿no? Dos telas se conectan, ¿no? Entonces vamos a buscar en esa manera puntadas. Y, por ejemplo, encuentro un pasaje y algo en ese pasaje que me llama la atención, que es un poco diferente. Un carácter o un personaje, o una palabra, una frase que me llama un poco raro. Y de ahí busco otra y encuentro en otro puesto en el Evangelio otro personaje o palabra o frase que es igual. Y también es raro. ¿Qué está pasando? Es que ya estamos, y de ahí podemos conectar esos 2 puntos. Y lo que estamos viendo dónde fue y cómo fue tejido el Evangelio. Porque el Evangelio está integrado, o sea, tejido juntos, esos escritos. Pero son tejidos en una manera según cada evangelista, según su mensaje y su audiencia. Entonces vamos a ver, cuando quedamos en un evangelio, buscamos puntos, pistas, puede ser, y esas pistas nos indican dónde son las puntadas. Y de ahí podemos ver, tenemos una luz, vemos algo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo fue agregado, compilado este evangelio. Y ese nos revela el mensaje, porque nos revela el por qué. Y tiene que ser algo, y tiene algo para decir. Y con esa, cuando descubrimos esa puntada, sale una luz, vemos algo y eso es comida. Comida. Podemos meditar en eso y eso es comida para el alma, para el espíritu dentro de nosotros.
Y podemos encontrar también hay otros ejemplos en los evangelios. Y poco a poco podemos ver, ya sí, bueno, aquí en el campo, aquí en Ecuador parece un red de vóley. Y el balón es un cacao. Eso es una broma para hacer chistes, ¿no? Pero a la vez que si estás de un país donde juegan ese vóley o voleibol, puede ser, cada vez que ves en la cancha esos deportes, te vas a recordar de ese punto de los evangelios. Pero bueno, aquí la idea, se encuentra también una comida. Y cada vez que encontramos esas pistas que nos guía las puntadas, nos revela la manera en que fue construir el evangelio. Y dentro de eso es el porqué y el mensaje que nos quiere decir. Y ahí se puede ver, escucha la voz del escritor, que es la voz de humano y la voz divino. Bien.